Bueno, chicos, vamos a hablar del hambre y de la saciedad. Y cómo podemos evitar comer de más, cómo podemos evitar comer en exceso y sobre todo volver a escuchar esas señales de nuestro cuerpo. Porque es muy importante, vamos a empezar desde el principio. Tenemos que saber que el cuerpo es una máquina perfecta. Eso es fundamental que lo tengamos presente. Lo único que con el paso de los años, conforme vamos creciendo, pues es como que nos descuidamos y el cuerpo, por el camino, pues se va estropeando, ¿no? Pero cuando somos pequeños, cuando nacemos, pues las señales de hambre y de saciedad las tenemos innatas, forman parte de nosotros. De hecho, un bebé, cuando es pequeño y tiene hambre, llora y la madre le da de comer, le da el pecho y cuando está saciado se calma. Y así, pues es como la madre sabe que el bebé, que el niño, tiene hambre. ¿Por qué? Porque esas señales de hambre y saciedad, pues las tiene muy desarrolladas. De hecho, es algo natural en nosotros. ¿Cuáles son las causas que conllevan que vayamos perdiendo esas señales, ¿no? Que nos vayamos desregulando, ¿vale? Porque el cuerpo se tendría que saber regular. Y nosotros, por el camino, pues hemos cometido una serie de acciones que han llevado a desregularse. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son esas causas, ¿no? La primera es los horarios, ¿vale? Los horarios. Horarios. Porque ya no comemos porque tengamos hambre. Básicamente, comemos porque llega la hora de comer, ¿no? Y bueno, y comemos y no prestamos ni atención. Entonces, eso, acumulado en el tiempo, pues nos hemos ido acostumbrando a comer por horario. Y comemos porque llega la hora de comer, merendamos porque es la hora de la merienda, y así lo hemos hecho ya una costumbre, ¿no? Es como algo cotidiano. Esa es una de las causas. Otra podría ser por ejemplo, picar, ¿no? Bueno, que te encuentras a un amigote por la calle, bueno, venga, vamos a tomarnos algo. Y sin venir al caso, da igual que hayas comido hace un rato, que vayas a comer después, no piensas en eso, venga, y te sientas y te tomas una tapita, bueno, o lo que sea. Pues eso, bueno, vamos a llamarle picar, venga, picar, picar. También podría ser no saber decir que no, ¿vale? Pero eso ya entra, forma parte de otro módulo. Pero bueno, picar, ¿vale? De todo esto que estamos viendo, por una vez que lo hagamos no pasa nada. O sea, el picar así fuera de horario no pasaría nada, sino es algo que es muy seguido, ¿no? Pero es algo cotidiano porque llegas a lo mejor a comprar, es típico, vas a comprar no sé, el pan y a lo mejor en la panadería pues hacen también empanadas y lo típico, tienen ahí en el mostrador unas cuantas de empanadas troceadas, ¿no? De diferentes sabores para que la gente deguste y la que le gusta pues la compra, ¿no? Y bueno, pues tiendes a picar, no, entre comillas no sabes decir que no tienes, o sea, no eres consciente de eso y a lo mejor lo haces incluso en automático, en piloto automático. Pero bueno, como digo, eso es parte de otro módulo que trabajamos con los alumnos del programa Nutre tu Plena Forma. Y aquí vamos a ir al grano. Por cierto, el zoom del vídeo me está quitando un poquito esto. Bueno, ahora volveré. Aquí, picar. Vale. Otra de las causas por la que el cuerpo va perdiendo estas señales de hambre y saciedad es la sed, ¿vale? La sed, la deshidratación. O sea, vamos a poner sed. ¿Por qué digo la sed? Porque esto forma parte de nuestros ancestros, ¿no? Antiguamente, esto lo leí en un libro, antiguamente cuando éramos cazadores recolectores, pues básicamente teníamos, digamos, acceso a frutos de los árboles y también a agua, ¿no? Lo que pasa que no había todavía, pues, a lo mejor recipientes para transportar el agua como ahora, que podemos llevar una botella. Entonces, en esa época, cuando a lo mejor a un hombre le entraba sed, lo que hacía es que los frutos son ricos en agua. Entonces, pues,
comía fruta para el agua de esa fruta, pues quitarse la sed. Entonces, en nuestros genes podríamos decir que hay ese instinto, ¿no? Que la sed pues la tenemos un poco asociada a comer para quitarnos la sed. Entonces, cuando a lo mejor estamos deshidratados, llevamos mucho tiempo sin beber, podemos tener la sensación de que tenemos hambre, pero realmente no es que tenemos hambre, es que tenemos sed, ¿vale? Por eso es muy importante que cuando tengamos hambre, pues tomemos conciencia y digamos, realmente, no sé, he comido hace muy poco, posiblemente tenga sed, voy a beber a ver si se me quita. Y es posible que bebiendo un vaso o dos vasos de agua se te quite el hambre y te vas a dar cuenta que entonces no tenías hambre, tenías sed, ¿vale? Bien, otra causa que nos ha ido quitando la regulación del hambre y la saciedad. La comida de hoy en día, que no es como la de hace 50 años o 60. La cantidad de ultraprocesados, de alimentos ya que vienen preparados. Ultraprocesados. ¿Por qué? Porque son alimentos cargados de azúcares, son alimentos muy palatables que se suele llamar y es de los que comes y sigues teniendo ganas de comer más, ¿no? O al poco tiempo que has comido, otra vez tiene ganas. Y es porque esos azúcares, ¿vale? Pues nos elevan la glucosa en sangre y el cuerpo, como mecanismo de equilibrio, lo que hace es segregar insulina para regular el azúcar en sangre. Y nos baja el azúcar tanto que nos lo baja por debajo de los niveles normales. Y es normal que tengamos hambre. Entonces volvemos a comer y si nuestra comida está muy basada en este tipo de alimentos, pues es normal que se nos hayan regulado estos mecanismos de hambre y saciedad. Y es uno de los motivos por los cuales hoy en día, pues estos mecanismos, ¿no? Estas hormonas, porque son dos hormonas, es la grelina, que es la hormona del hambre, y la leptina, que es la hormona de la saciedad. Pues ellas son las que se van desregulando. Bien, ahora mismo no se me ocurre nada más, puede que me vengan viniendo ahora por el camino, pero vamos a tener presente esto, que nos hemos acostumbrado a comer simplemente porque es el horario, comemos por compromiso porque no sabemos decir que no, y a lo mejor o hemos terminado de comer hace un rato, vamos a comer dentro de poco, pero bueno, nos tomamos algo o tenemos sed porque no hemos bebido en toda la mañana y nos da la sensación que estamos hambrientos, pero realmente tenemos mucha sed. Y a lo mejor pues también estamos acostumbrados a un tipo de alimento que no nos ayudan a que estas señales pues funcionen, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos presente y lo voy a dejar aquí porque luego vamos a tratar cómo podemos corregir esto, ¿vale? Cómo podemos regular otra vez estas señales del cuerpo. Muy importante, tenemos que entender esto. El umbral del hambre, ¿vale? El umbral del hambre es algo que podríamos decirlo que tiene tres partes. Esta, esta y para acá, ¿vale? Seguramente os habrá pasado, ¿vale? Y os vais a sentir identificados. Yo siempre digo que cuando vayamos a comer, tenemos que comer hasta el 80%. ¿Qué significa hasta el 80%? Sentirnos que estemos saciados y al mismo tiempo que no estemos llenos. Que es una sensación que cuando tú la vas conociendo, la verdad que es muy, muy cómoda y te sientes muy a gusto. Porque si habéis experimentado lo que es estar lleno, uno se siente pesado, uno se siente desganado, uno se siente incluso agotado. De hecho, voy a hacer un inciso aquí, porque también esto lo trabajo con los alumnos y es el tema de la energía. Y yo digo que, bueno, no lo digo yo, lo dicen grandes maestros, que la salud se basa en los niveles de energía. Y esos niveles de energía están muy relacionados con comer hasta estar saciado y no comer hasta estar lleno. Porque algo muy común, ¿no? Un dicho, ¿no? Que cuando uno dice, ¿qué hambre tengo? No, o sea, hambre, ese chaval tiene mucha hambre, hambre por triunfar o por comerse el mundo, ¿no? Y se le asocia eso a triunfar, a comerse el mundo, a tener mucha energía, porque para eso hay que tener mucha energía,
a tener hambre, ¿no? Hambre de hacer cosas, ¿vale? Y para que veáis, entonces, no es que nos quedemos con hambre, pero sí que quedarnos hasta el 80%, o sea, saciados y no llenos, sí va a ser que tengamos, evidentemente, más hambre por hacer cosas y al mismo tiempo más energía. Y si nos vamos a los animales, pues pasa lo contrario, ¿no? Que un animal cuando va a invernar, lo que hace es comer, 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 comer y se echa a dormir y ahí se queda. Sin embargo, incluso nosotros lo podemos experimentar. Te pegas una pecha de comer y lo que te entra después es ganas de dormir la siesta. O sea, que es algo que ya hemos experimentado. Bien, pues esto es importante que lo entendamos. Esta línea, o sea, aquí podríamos decir que esto es el 80%. Y aquí tendríamos el 100%. Bien, si estamos aquí, ¿vale? Hemos comido hasta el 80%, ¿ven? Vamos a empezar que aquí, por ejemplo, tenemos el cero, ¿vale? Vale, pues aquí está el 80, aquí tenemos el 100. Lo ideal es llegar al 80, porque luego este rango que tenemos aquí es una línea que es muy estrecha. Para cada persona es diferente. ¿Qué os digo con esto? Que si ya pasamos ese umbral del 80 en el cual nos sentimos saciados pero no llenos, y lo pasamos y llegamos a sentirnos llenos, una vez que llegamos a sentirnos llenos, ya es muy peligroso porque puede pasar que si ya nos pasamos ahí, ya es como que nos sentimos llenos, pero podemos seguir comiendo. O sea, no podemos dejar de comer. Y eso es algo muy típico, por ejemplo, en unas navidades, una cena de Navidad, te pones a picar antes de sentarte con los familiares, prácticamente, a mí me ha pasado también, que prácticamente con el picoteo ya podría sentirme saciado, pero no lleno, saciado, pero no lleno, pero bueno, claro, al final te tienes que sentar a comer y ya te ponen el plato y te ponen lo otro y ya llegaste al 100, pero luego incluso entra el postre y si te sientas no sé, a charlar con la familia, pues te comes incluso algún polvorón. Y es algo muy normal, ¿por qué? Porque ya hemos pasado el umbral del hambre. Y ahí ya esto se convierte en gula, ¿vale? En gula, es lo que, bueno, vulgarmente se conoce como gula. Entonces tendríamos saciado, lleno y ya gula, gula. Entonces hay que prestar atención al cuerpo, porque si prestamos atención y somos conscientes, muy importante, y estamos presentes, comemos presentes, realmente podemos darnos cuenta de qué sensación tenemos y en qué punto estamos. Y de hecho eso con el tiempo lo vamos a ir pudiendo aprender un poquito mejor, porque nos vamos a conocer mejor a nosotros mismos. Algo que quiero tocar también es el tema del hambre, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de hambre. Vamos a dejarlo en dos, hambre emocional y hambre físico. El hambre emocional se puede dar por muchas circunstancias, pero el hambre emocional prácticamente es el que te entra de golpe, de pronto, y te entra de pronto por un alimento en concreto, por algo en concreto. Lo típico que vas por la calle, pasas por una pastelería y no sé, ves ahí un bollo y te entra por el ojo y qué hambre tengo y entras y te lo compras. Y lo mismo de antes, da igual la hora que sea, si has comido hace poco, si vas a comer dentro de poco, te da igual. Tú te lo compras y te lo comes. Esto es un antojo, porque te ha entrado de pronto y tú querías eso. Es como el que está en el sofá y empieza a pensar en chocolate, chocolate, chocolate y hasta que no se lo coma, no se queda tranquilo. Eso es un antojo. Y lo que pasa con los antojos es que realmente no te sacian, o sea, no te quitan el hambre. Podrías comerte un bollo y otro bollo y otro bollo, igual que te podrías comer una onza de chocolate o la tableta entera, ¿vale? Porque realmente no es hambre, no es hambre. Son otras circunstancias que le vamos a llamar hambre emocional, pero no es hambre. Entonces, como no es hambre, pues no se quita comiendo. Y luego está el hambre físico,
¿vale? Que es el hambre real, le vamos a llamar. Y ese hambre es el que va llegando poco a poco, va llegando poco a poco y se sacia con cualquier comida. Algo muy común es si tú estás en el trabajo fuera de casa y llegas a casa o a casa con tu mujer o tu madre o tu suegra y te ponen un plato por delante, lo que hay, o sea, te ponen lo que hay y tú te lo comes a gustísimo porque realmente llegaste con hambre, ya llevabas un tiempo en el cual las tripas te estaban sonando, ¿no? Tenías hambre y llegas y te ponen lo que te pongan, tú te lo comes y te quedas, qué bien me queda. Vale, te quedas saciado. Pues ese hambre es el hambre física y ya te lo comes y ya no tienes ganas de más porque te has quedado bien. Genial. Eso hay que diferenciarlo porque nos va a ayudar mucho a reconocer si realmente tenemos hambre o no tenemos hambre. También nos desregula, ¿vale? Me acabo de acordar ahora, muy importante, sabía que se me iban a acordar más cosas. Partiendo de aquí, por ejemplo, otra de las cosas que nos ha desregulado las hormonas del hambre y la saciedad, pues son, por ejemplo, las dietas. ¿Vale? Las dietas, porque nos restringimos, porque a lo mejor tenemos un déficit calórico muy grande. En definitiva, pues pasamos hambre, ¿vale? Muchas veces. También, hablando de esto, el aguantar hambre, vamos a poner hambre. ¿A qué llamo yo aguantar hambre? Pues aguantar hambre, lo típico. Tienes el cumpleaños de tu amigo por la noche y dices, bueno, no voy a merendar, no voy a merendar porque así por la noche, como es el cumpleaños de fulanito, pues llego y aprovecho y como, ¿sabes? O sea, es muy típico. Sabes tú que en el cumpleaños te van a poner de todos por delante, pues bueno, voy a llegar con hambre para aprovechar, ¿vale? Y es algo común, aguantar el hambre. Entonces, cuando aguantamos hambre, realmente, ¿qué pasa? El cortisol, que es la hormona del estrés, pues aumenta. ¿Por qué? Porque el aguantar hambre se convierte en un estrés. Y el cortisol también afecta en la regulación de estas hormonas que estamos comentando. Entonces, afecta a la regulación del hambre. ¿Cómo podemos eh, corregir esto, ¿no? ¿Cómo podemos evitar comer en exceso y sobre todo sentir la sensación esa de saciedad? Muy importante que empecemos el día comiendo una comida inteligente, ¿vale? El desayuno, que da igual que sea, o sea, el desayuno se le llama desayuno porque es la primera comida para romper el ayuno. Hay gente que desayuna nada más al despertar a las 6, 7 de la mañana y hay otros que desayunan a las 10 de la mañana porque al despertar se beben un café y no le entra comida hasta las 10. Vale, da igual. La primera comida del día es importante que esa comida sea principalmente rica en proteínas, grasas saludables y fibra. La fibra pues está en los carbohidratos complejos, ¿no? Como granos integrales, frutos secos, legumbres y demás, ¿vale? Pero que el desayuno sea un desayuno que no nos eleve el azúcar en sangre, porque si no, es lo que he comentado antes, si empezamos el día así, nuestro cuerpo va a segregar insulina, nos va a bajar el azúcar y vamos a tener esa sensación de hambre. El hambre ya lo tenemos desregulado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya por la mañana lo hemos descompensado. Entonces, el desayuno sea un desayuno equilibrado, que nos aporte, como he comentado, proteínas, grasas y algo de carbohidratos de calidad, como pueden ser algo de cereal integral, pan integral, fruta, pero principalmente proteína y grasa, nos va a ayudar eso, a que tengamos unos niveles de azúcar más estables, ¿vale? Unos niveles de azúcar más estables y que no vayamos teniendo, digamos, una montaña rusa. Otra cosa es que introduzcamos, ¿vale? Más alimentos naturales. Con alimentos naturales me refiero pues frutas, verduras, cereales, carnes, pescado, yogur natural, o sea, hay huevos, o sea, hay un montón, o sea, todo lo que no sea ultraprocesado o que venga envasado industrial, ¿no? Porque hay envasados que son saludables, como hoy en día hay hasta vegetales que vienen envasados para preparar en el microondas o ensaladas directamente para poner y aliñar, o sea, no hablo de cualquier envasado, pero
sí que cuando nosotros empezamos a comer alimentos más naturales, es increíble cómo nos saciamos. O sea, de verdad, si estamos acostumbrados a comer de una manera y empezamos a comer un plato en el cual ponemos nuestras papas cocidas, con vegetales, con nuestro buen filete de pescado, de carne, o sea, proteína, brutal, brutal la sensación de saciedad que vamos a tener. Y sobre todo si metemos proteína, porque la proteína es el alimento más saciante. Y al mismo tiempo es el que más calorías gasta en su digestión. O sea que es un alimento que es bastante beneficioso, ¿vale? Y sobre todo también porque protege la masa muscular y nos ayuda a estar mejor. Pero el introducir alimentos más naturales nos va a ayudar de verdad a entender otra vez lo que es el hambre de, o sea, lo que es el sentirse uno saciado, ¿vale? El que incluso llega a la hora de merendar y si tú has hecho una comida en condiciones, no vas a tener hambre. Y al principio parece incluso un poco extraño, ¿no? Porque tú dices, no sé, siempre estaba, vamos, terminaba de comer prácticamente pensando en la merienda y ahora es que no tengo ganas. Igual me como una fruta por comerme algo, pero no tengo ganas, ¿vale? Pues es algo que se puede hacer. La sed, muy importante. Mantener una buena hidratación. Si nos mantenemos hidratados a lo largo del día, si somos conscientes y tenemos en nuestra mesa de escritorio, en el trabajo, tenemos una botella de agua y vamos bebiendo continuamente, de verdad que la sensación de tener ganas de picar y eso va a desaparecer. Porque sí que en muchos casos es por falta de agua. Y me ha venido una cosa ahora respecto a lo que hemos estado diciendo, el, bueno, el hecho de las creencias que tenemos también, ¿no? De mi abuelo, pues siempre decía, con el hambre que pasé yo de pequeño, y es como que dejar algo en el plato, pues es como de mala educación, y tenemos la tendencia, a mí me ha pasado, yo soy de esos, de que yo, el plato que me pongan, el plato que me lo como entero, o sea, no sé, no tengo en mí el dejar algo. Antes, ahora sí, ahora yo ya sé hasta dónde y si no lo dejo. Pero antiguamente era lo que me servían, yo me ponía. Y si voy a un restaurante, lo que me pongan, aunque pida un filete y me venga con una fuente de papa frita, pues el filete con todas las papas yo me lo comía. Ahora no, ahora soy inteligente y si veo que hay muchas papas y me voy saciando, pues voy metiendo más carne, digo, por lo menos para acabar la carne y ya, si me sobra alguna papa, pues la dejo, ¿no? Eso también es algo que nos ha hecho el desregular estas señales del cuerpo. Y es el comer, claro, al 100%, ¿vale? Al 100%. Eso nos ha ayudado a que no seamos conscientes, no prestar atención a esa señal de saciedad y seguir comiendo. Seguir comiendo. Entonces, el no prestar atención a esas señales se ha hecho algo medio automático. Y otra cosa que podemos, y es muy importante que tengamos presente para regular otra vez el propio sistema, es prestar atención y ser conscientes de ello, como he dicho antes, y para eso, mientras estamos comiendo, pues en diferentes momentos del plato, ¿vale? A lo mejor a la mitad, nos paramos, bajamos los cubiertos para no hacerlo en piloto automático, ¿vale? Porque es lo que digo, muchas veces comemos en piloto automático y cuando te ponen el plato, tú empiezas a comer y has terminado de comer no cuando estás saciado, no cuando estás lleno, has terminado de comer cuando se acaba el plato, ¿vale? Y ahí es un piloto automático que tenemos que quitar. Entonces, a mitad del plato, paramos, sentimos cómo vamos, tengo realmente hambre, me lo pregunto mentalmente, bajo los cubiertos, ¿vale? Bajo un momento los cubiertos, mastico, no vuelvo a coger los cubiertos o a meterme algo en la boca hasta que ya no me lo trago, porque eso es otra, estamos en piloto automático y comemos rápido. Y ahora voy a ir con otra cosa que es importante que entendamos. Pero eso es muy importante, que nos centremos en comer despacios, no acelerados, ¿vale? ¿Por qué? Lo primero porque nos tenemos que preguntar si estamos saciados. A mitad del plato, cuando llevamos tres cuartos, en determinados momentos. Al principio hay que ser muy conscientes y hay que estar muy presentes y hay que estar muy atentos. Esto es como todo.
cuando tú ya esto lo vas practicando, lo vas interiorizando y lo vas aprendiendo, pues ya tu cuerpo casi que te avisa, ¿no? Te avisa y le dice, ya estás bien, ¿para qué comer? Y automáticamente, igual que antes, automáticamente comías hasta acabarte el plato, ahora automáticamente, pues sueltas los cubiertos hasta aquí y terminé, ¿vale? Y me he quedado bien, me he quedado, qué bien me he quedado, ¿vale? Saciado, pero bien. Yo siempre digo que nos tenemos que quedar de forma que si, por ejemplo, terminamos de comer, a la hora pudiésemos ir al gimnasio. Si la sensación es esa, de que al cabo de un poquito me puedo ir al gimnasio, nos hemos quedado perfectos. Si la sensación es de que me tengo que acostar y ya no sé cuándo me voy a despertar, ahí algo ha pasado. De hecho, yo he cogido la costumbre y ahora estoy yendo al gimnasio después de comer, como un poquito más temprano. A las 2 estoy terminado de comer y 3:30 por ahí estoy en el gimnasio. Y eso me obliga, bueno, ya lo tengo trabajado, ¿no? Pero es una forma también de obligarte a comer con más intención. Porque, claro, si tú estás en tu casa y no tienes luego que hacer nada por la tarde, pues a lo mejor te da igual comer y echarte la siesta. Pero si tú ya tienes el compromiso de que vas a ir después al gimnasio, ya te digo yo que te cortas un poquito, ¿no? Y vas a comer incluso mejor y vas a incluir alimentos que te van a ayudar a sentirte mejor en el gimnasio y que no te caigan pesados y todo este tipo de cosas. Y con lo que estaba diciendo, con el tiempo, con que hay que comer más lento, me ha venido una cosita, ¿vale? Y esto voy a abordar aquí porque si no nos vamos a liar. Muy importante recordar el umbral, ¿vale? Entre el 80 y el 100 hay una línea muy estrecha, cada uno tiene la fina, pero una vez que lleguemos al 100 y nos pasemos, ya ahí la hemos cagado porque eso puede terminar en comer más de la cuenta, atracón y todo lo que esto conlleva. Y hay que saber la línea del tiempo, ¿vale? La línea del tiempo. Mira, esta es la línea del tiempo. Yo no voy a hablar de tiempo, ¿vale? No voy a hablar de tiempo, pero supongamos que, porque es un rango, ¿vale? Pero lo que quiero transmitir es que desde que nosotros comemos, un ejemplo, ¿vale? No lo toméis al 100%. Desde que nosotros empezamos a comer hasta que, hasta que la hormona de la saciedad nos dice, ya estás saciado, ¿vale? Ya estás saciado. Pueden pasar 20 minutos. Un ejemplo, ¿vale? Igual son 15, igual son 10. Vamos a ponerlo así. Entonces tenemos este tiempo para comer. En ese tiempo, dependiendo de la velocidad a la que comamos, habrá gente que coma más y habrá gente que coma menos. Vamos a suponer que es un menú. Primer plato, segundo plato y postre. A lo mejor hay quien en este tiempo se come el primer plato. Genial, porque ahí ya la hormona está funcionando. Y a lo mejor te avisa cuando ya estás por la mitad del segundo plato y no tienes más ganas o estás bastante lleno, casi saciado y dices, bueno, pues para el postre voy a dejar un poquito porque estoy al 60, voy a dejar para el postre, ¿vale? También podría pasar. Pero claro, si es una persona que come muy rápido, pues al final en ese tiempo se va a comer el primer plato, el segundo plato, el postre. Y a lo mejor todavía incluso tiene la sensación de que tiene más hambre. ¿Por qué? Porque no se lo ha comido todo y a la hormona todavía no le ha dado tiempo de avisarle de estás saciado, ya no comas más. ¿Vale? Entonces es muy importante, a lo mejor con los 20 minutos me he cedido, ¿vale? Podría haber puesto 10 minutos, 10 minutos. ¿Vale? Y para no pillarnos los dedos y se entiende mejor, ¿no? Pero, claro, en ese tiempo hay quien lo come todo. Yo, sinceramente, comparto a lo mejor comida con gente que yo estoy empezando y ellos están terminando. Y yo digo, ¿cómo lo ha podido hacer? ¿Vale? ¿Cómo lo ha podido hacer? O sea, normal que luego le entre el postre, le entre todo. ¿Por qué? Porque la regulación la tiene descontrolada, ¿vale? Entonces esto es importante que también lo sepamos, que el tiempo y la velocidad con la que comamos, pues nos va a ayudar a que las señales las escuchemos mejor. Creo que aquí ya pues hemos visto lo importante, hemos tratado el hambre emocional
hemos tratado el hambre física, hemos tratado el tiempo en cuanto a ese rango de que la señal de la saciedad nos va a llegar, porque el cuerpo tiene que enviarla al cerebro y eso lleva un tiempo. Hemos visto las causas que influyen en que las señales de hambre y saciedad pues estén un poco descontroladas y al mismo tiempo también pues hemos visto soluciones que si las vamos implementando pues nos van a ayudar a que esto se vaya corrigiendo y a volver a tomar el control, ¿no? Y ser consciente de esas señales. Ahora me han dejado aquí unas cuantas preguntas, no sé si las habré respondido ya mientras que he estado aquí hablando o si no, pues las voy a ir resolviendo, ¿vale? Un momentito. Vale, a ver qué dicen aquí. Esto, vale. Vale, aquí. Bien, pues mira, ¿cómo sé si lo que siento es hambre real o simplemente ganas de comer? Vale, pues lo he dicho, ¿vale? Lo he dicho, el hambre real es ese que llega poco a poco y no te pide un alimento en concreto, sino que cualquier alimento te puedes sentir saciado. Si es que te da un antojo por algo en especial, ese hambre no es hambre. O simplemente son ganas de comer mira, por ejemplo, el aburrimiento. Esto no lo hemos comentado, pero el aburrimiento, el estrés. Todo esto hace que nos entren ganas de comer, ¿vale? O sea, porque es algo automático, muchas veces lo hacemos sin pensar. Entonces, lo mejor es que cuando tú estés en el sofá y te levantes para ir a la cocina y abras la despensa, te preguntes, pero ¿tengo hambre? Pregúntatelo bien, pregúntatelo. Porque si a lo mejor es que estás estresado, pues te vas a dar un paseo, te vas a dar una vuelta, ¿vale? Que te puede pasar muy probablemente. Igual que cuando te vas comiendo más rápido de la cuenta. Tienes que ser consciente de eso y stop, me voy a frenar, que no tengo prisa, no he quedado con nadie. ¿Por qué estoy comiendo tan rápido? ¿Por qué? Porque algo nos mantiene estresado, ¿no? Al igual que, por ejemplo, a las mujeres le pasa, ¿vale? El tema hormonal, pues en diferentes momentos, en diferentes etapas de su vida se les desregula un poco las hormonas y en concreto eso también afecta a estas hormonas de hambre y saciedad, porque todo afecta a todo, ¿vale? Y es normal que tengan también esos antojos y que les cueste un poquito más el controlarse en esos momentos. Pues simplemente ser consciente de ello, ¿vale? Ser consciente de ello y todo lo que no sea hambre, que viene poco a poco, sin prisa y con cualquier cosita que nos comamos, nos quedamos bien, no es hambre, ¿vale? Y sobre todo, muy importante, que nos lo comamos y que nos quedemos saciados. Porque cuando no es hambre, da igual lo que nos comamos, que nos podríamos comer otro y otro y otro y seguir comiendo. Por eso te comes una galleta y te acabas el paquete, ¿vale? Ya te digo yo que si coges un filete de pollo y te come otro, igual te come otro y igual te come un cuarto. Pero hasta ahí. Vas a experimentar saciedad. Otra pregunta. ¿Qué hago cuando no tengo hambre pero me apetece comer igualmente? ¿Qué hago cuando no tengo hambre y me apetece? Claro, pues ya aquí estás siendo consciente, no tienes hambre, pero te apetece comer igualmente. Eso es porque estás buscando un escape, estás buscando tapar a lo mejor un boquete emocional que tienes en ese momento con la comida. No sé, igual tienes que llamar a alguien que no te apetece porque te incomoda y quieres comer, o igual has tenido una discusión en el trabajo con tu pareja y te apetece comer, porque realmente no tengo hambre, pero me apetece igualmente. O sea, esta pregunta es rara porque si no tienes hambre, no sé cómo que te apetece comer, ¿no? Pero básicamente yo creo que es por eso, ¿vale? Porque en cierto modo pues algo que debemos tapar, incluso, como he dicho antes, el propio aburrimiento, ¿vale? El propio aburrimiento te puede llevar a comer y aunque no tengas hambre. Pero es muy fácil, ¿vale? Cuando somos conscientes de eso, es muy fácil hacer cualquier otra cosa y distraernos. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es dejar de pensar en la comida, ¿vale? Y pensar en otra cosa, hacer otra cosa, ponerte a leer un libro, ponerte
como he dicho antes, a dar un paseo, llamar a alguien, cualquier otra actividad que te desvíe la mente de la comida. Y vas a ver cómo ya se te quita ese hambre que realmente no tienes, pero te está apeteciendo. ¿Por qué por la noche siempre pierdo el control, aunque durante el día lo haga bien? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy común, ¿vale? Muy normal. Porque si durante el día lo hago bien, eso de hacerlo bien, de hacerlo perfecto, ya nos está indicando que hay un pequeño conflicto con la comida, ¿vale? En cuanto a que no se trata de hacerlo perfecto, porque la perfección, pues, o bien, lo que es para uno bien, para otro puede no ser tan bien, lo que es perfecto para uno, para otro todavía podría ser más perfecto. Entonces, cuando tratamos de hacerlo tan bien o de hacerlo perfecto, en algún punto puede que haya algo de restricción, o sea, que nos estemos privando de ciertos alimentos o ese tipo de cosas. Entonces, a lo que voy, ¿vale? Es que si no le damos a nuestro cuerpo lo que necesita durante el día, nos lo va a terminar pidiendo por la noche. Por la noche, entonces, claro, ya en la noche perdemos el control, porque ya llegas a tu casa, te relajas después de todo el día, del trabajo, de los niños, de lo que sea, y ahí ya es cuando ya no, ya te rindes, ¿vale? Y ahí ya no hay límite, ahí ya pues empiezo a comer por todo eso. ¿Cómo lo podemos corregir? Pues empezando el día bien, con un desayuno como ya he comentado antes. Si tu día es largo, ¿vale? Y hay mucho tiempo entre que te despiertas y llegas a la cena, pues a lo mejor no es suficiente con las tres comidas principales y hay que incluir, pues evidentemente, tu media mañana, tu merienda, lo que sea necesario para no llegar con tanto hambre a las siguientes comidas, porque si no eso se va arrastrando durante todo el día y vas a ver cómo de esa forma no vas a llegar con tanta hambre, ¿vale? Habría que ver también la cantidad de proteína que estás incluyendo en tu día, muy importante. Tendríamos que comer entre 1,2 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal mínimo si somos personas activas, ¿no? Que tenemos una vida activa y que si a lo mejor hacemos algo de deporte o vamos al gimnasio, lo que es normal en alguien que se cuida, mínimo eso, ¿vale? La norma no dice como 0,8 un gramo de proteína por kilo de peso corporal como lo mínimo, lo mínimo, o sea, menos de eso ya es perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué menos que 1,2, 1,5? Entonces, multiplica tu peso por eso, vamos a poner 1,5, sobre todo si eres de las que llega con hambre a la cena, te interesa aumentar un poquito más la proteína. 1,5 por tu peso y lo que te des son los gramos de proteínas que tienes que comer en el día. Los repartes entre cada una de las comidas que hagas, entre el total de comida y ves más o menos qué proteínas tienes que incluir en cada una de ellas. A partir de ahí, pues bueno, lo ideal sería que un profesional pues te pudiese ir acompañando y te guíe. Si no, hay aplicaciones móviles, sí, hoy en día hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a controlar todo eso, ¿vale? Le vas metiendo lo que vas comiendo y te vas sumando todos los macronutrientes, calorías y demás. Pero esto es algo un poco muy personalizado dependiendo de cada caso, porque claro, tampoco yo sé si esta persona pues está perdiendo peso y si está en control de peso, posiblemente, o no, posiblemente seguro, porque si está en control de peso tendría que estar en déficit calórico, o sea, comiendo menos calorías de las que gasta. Claro, si ese déficit es muy grande, está comiendo demasiado poco, pues es normal que por la noche, ya lo he dicho, lo que no te comas en el día para cubrir esas necesidades mínimas, ¿vale? El cuerpo te lo va a pedir por la noche. Y esas necesidades mínimas pueden ser, digamos, correctas y saludables, incluso perdiendo peso. Pero claro, porque no es un déficit muy grande, está controlado. Entonces, yo creo que esa podría ser la solución, ¿vale? Sobre todo, prestar atención a cuánta proteína estás comiendo y bebiendo. El beber. Ya prácticamente con lo que he comentado antes, estas preguntas se pueden ya resolver incluso uno mismo, ¿vale? Pero bueno, las vamos a ir viendo porque son poquitas. Eh, ¿Cómo puedo dejar de comer? Un momento, siempre pido control. Ah, vale, por la noche, vale. ¿Cómo puedo dejar de comer por ansiedad o aburrimiento?
Pues, a ver, si es por ansiedad o aburrimiento, ya lo sabes, lo sabes. ¿Cómo lo puedes dejar? Pues, como he comentado, tenemos que buscar distracciones. Si estoy aburrido, me tengo que distraer. Haz algo, queda con alguien, vete a dar un paseo, ponte un vídeo de YouTube en tu casa y te pones a entrenar, o te vas al gimnasio, te pones a leer un libro, o te tienes que buscar distracciones, ¿vale? Te tienes que buscar distracciones para quitar el aburrimiento. Porque ahí yo Mm, en cuanto a la alimentación, ya te digo algo. Si el problema no es la comida, la solución tampoco lo es. Apúntatelo. Si el problema no es la comida, la solución tampoco lo es. Y en cuanto a la ansiedad, pues lo mismo. La ansiedad es un estado mental. Y es un estado mental porque le estamos dando vuelta a algo en la cabeza. O estamos en el futuro o estamos en el pasado. Y esos dos estados, o futuro o pasado, nos pueden llevar a la ansiedad. Si nosotros estamos en el presente y estamos haciendo algo en estos momentos, ¿vale? Que nos mantengan aquí, pues la ansiedad va a desaparecer. Por eso te la quitas comiendo, porque te pones a comer para quitarte la ansiedad porque estás en la comida y estás en el sabor y estás en el placer de comer. Pero igual que comer, haz cualquier otra actividad que no sea comer. Que la vida es maravillosa y hay muchas cosas por hacer y para no cubrirlo con la comida, ¿no? Que la comida en sí es un acto de amor propio hacia uno mismo. La comida tenemos que verla como algo que nos ayuda a que nuestro cuerpo funcione correctamente, algo que nos da energía, que nos da salud, que si somos deportistas, pues nos da rendimiento, nos ayuda a recuperar. Si somos personas muy activas, pues también nos ayuda a rendir en nuestro día a día, a jugar con nuestros hijos. O sea, la comida es algo que la tenemos que ver como algo sagrado, o sea, tampoco me quiero ir a un extremo, pero sí no verla como bueno, para distraerme, para quitarme el aburrimiento o la ansiedad, pues me pongo a comer. Tampoco así, porque al final el conflicto que creamos y la mala relación que creamos con la comida viene de esos orígenes, de esas raíces, ¿vale? Entonces, esto es algo que hay que trabajar un poco más en profundidad. Yo sí que lo trabajo con mis alumnos, pero principalmente es haz algo, cualquier otra actividad que te distraiga, que te, que te calme y que no sea a través de la comida. Ya solamente quedan dos. ¿Qué hago después de haber comido de más para no seguir en el bucle? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Me habla de bucle, ¿vale? Me habla de bucle. Yo hablo mucho del bucle. Yo hablo mucho del bucle porque también trabajo el tema de los atracones, ¿no? De la restricción y todo. Y siempre digo que todo empieza en una restricción. O sea, me estoy privando como antes. Llega la noche y me lo como todo, ¿vale? Pues la noche puede ser la noche, pero puede ser cualquier otro momento. Entonces, el bucle, a lo que yo llamo bucle es restricción, atracón, culpa, ¿vale? Entonces me está diciendo qué hago después de comer de más para no seguir en el bucle. ¿Vale? Si has comido de más, si has comido de más, ahora te sientes mal, te sientes culpa. Realmente no tienes por qué sentirte culpable. Lo que pasa es que esto no vale que yo te lo diga aquí y ya está, sino que hay que trabajarlo, ¿vale? Yo también he sentido culpa por ir a un cumpleaños y comerme un trocito de tarta, comérmelo y por dentro, no sé, como si hubiese matado a alguien. Esa sensación de culpa, de frustración, de arrepentimiento, y ahora lo veo ya desde otro prisma y digo, "Pf, la que me estaba perdiendo, ¿no? Que nunca me lo como y para un día que me lo como con culpa y me siento mal. Y al final, pues esa culpa te lleva otra vez a la restricción. Entonces yo siempre digo que el problema principal está en la restricción. Si yo me pego un atracón y ahora me restrinjo, me salto la siguiente comida, o ahora me voy a entrenar y entreno más de lo que tenía pensado entrenar para quemar lo que me he comido,
y hago ese tipo de estupideces, las voy a llamar así, ¿vale? Pues el ciclo se vuelve un ciclo y vuelve a empezar y vuelve a empezar y continúa. Entonces, después de haberte pegado un atracón, haber comido de más, lo mejor que podemos hacer es volver a la normalidad. O sea, no compensar, no nada fuera de lo normal, sino en mi próxima comida, pues como normal. Si voy a entrenar, entreno normal, como si hubiese ido a entrenar en otro momento. ¿Por qué digo eso? Porque es la única forma digamos, salir de ese bucle, ¿vale? Esto es muy extenso de trabajar, pero prácticamente para responder rápido, ¿qué hago después de haber comido de más para no seguir en el bucle? Volver a la normalidad. ¿Qué le va a pasar? Que si ha sido una comida, merienda que se te ha juntado y está muy llena, a lo mejor llega la noche y no tienes ganas de cenar. Pero en el fondo no es que no tengas ganas, también es que estás con la culpa y te estás restringiendo, ¿vale? Entonces, no hagas una cena a lo mejor, estoy poniendo un ejemplo muy completa en cuanto a muy abundante, pero sí que la puedes hacer un poquito más ligera, pero que en tu cabeza esté, he vuelto a la normalidad y hago mi cena normal y al día siguiente me despierto y hago mi desayuno normal y vuelvo a la normalidad cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes. Cuanto más te vayas saliendo, pero más rápido vuelvas a la normalidad, cada vez te vas a ir saliendo menos. Y es un proceso, ¿vale? Es un proceso en el cual no voy a entrar ahora. Última pregunta. Y con esto ya terminamos. ¿Cómo puedo volver a escuchar las señales de hambre y saciedad si las he perdido? Bueno, pues ya esta pregunta está más que respondida. Todo lo que hemos visto aquí anteriormente. Seguro que ha quedado muy claro, ¿vale? Y simplemente ahora es aplicar, ir por el camino ajustando y afinando porque cada persona es diferente, cada uno nos encontramos en un punto, ¿vale? No es lo mismo a lo mejor esta persona que ha comentado el tema de comer en exceso, de comer de más, de a lo mejor estar en ese bucle de atracón, que una persona que simplemente es que por su estilo de vida, por el trabajo, pues come a la prisa y bueno, y en circunstancias pues le pasa que come de más, ¿vale? Pero son puntos más, momentos más puntuales, más concretos y no es en sí un bucle, ¿vale? Entonces ahí hay diferentes procesos que cada uno de nosotros tiene que ir pasando hasta que estas señales se van regulando. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. No he escuchado el chat ni nada, así que no hay dudas ni nada, ni preguntas. Lo dicho, es cuestión de ser conscientes, de poner presencia en el momento de comer y escuchar a esas señales, hacernos las preguntas correctas y quitar el piloto automático. Quitar el piloto automático. Y recordar que si el problema no es el hambre, la solución no es la comida. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Chao, chao.